Pablo, empiezo por ustedes. Buenas noches, buenas noches. Bueno, mira, me parece interesante lo que recién planteabas respecto de lo que pasó en el Senado y lo que puede pasar en diputados. Yo le pondría hoy como contrapartida a la derrota política, si querés, del gobierno en relación a la no aprobación o el rechazo al DNU en la Cámara Alta. Hoy también se entregó el borrador de la ley bases. El gobierno lo hizo a través de los distintos jefes de bloque, del jefe de bloque de la coalición que integra Miguel Ángel Pichetto, lo mismo con De Loredo por el radicalismo o con Ritondo por el bloque PRO. Lo digo porque hay un escenario distinto. Vos fíjate qué dinámico es todo, que ayer decíamos que era casi una victoria para el gobierno y una derrota política para la oposición, que no hubiera habido ni siquiera quórum para intentar tratar la reforma previsional. Lo del Senado, si querés, era previsible. Nosotros incluso, a ver, La Libertad Avanza fue al Senado sin hacer, hoy le preguntaban a algunos de los senadores más relevantes de La Libertad Avanza, no habían hecho ni siquiera la cuenta, ni el poroteo, ni siquiera habían hecho tanteos previos de cómo iba a estar la votación. Tampoco hacía demasiada falta, son 7. Son 7 y el peronismo tiene mayoría en el Senado desde el retorno de la democracia del año 83, salvo ahora que después de la elección de medio término, el 21, Quedó con 33. Quedaron con 33, pero ahí nomás. Sí, pero no es un dato menor, porque la oposición, cuando se quiso articular un acuerdo para el nombramiento de las autoridades de la Cámara, jugó de manera unificada y por lo tanto terminó reduciendo a la minoría el peronismo. Sí, pero era una cuestión, si querés, un tanto menor comparado con la envergadura de aprobarle o no un DNU al gobierno. También es cierto que es la primera vez, por eso me parece más atinada la estrategia por estas horas que lleva adelante el presidente Milei y todo su gobierno, de ir contra aquellos que obstruyen la posibilidad de avanzar en las reformas que el presidente quiere. No hay mucho antecedente de que a los 90 días de asumir un gobierno le rechacen bueno, en 2020 un hubo un rechazo que Graciela Camaño recuerda en Twitter, no sé si lo tenemos, pero Alejandro Cancelari, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tiene que ver con tres DNU que fueron rechazados por el Senado. Digo esto porque está muy a la orden del día. 2015. Uno del 2017 otro y del otro del 2020, y el del 2020 tenía que ver con la emergencia sanitaria. Está bien, por eso para mí no, digamos, está bien no el dato, no hay el dato, pero no alcanza. No alcanza para explicar que 90 días después de asumido un nuevo gobierno viene el peronismo y algunos aliados inestimables que hoy contribuyeron a decirle, señor Milei, nosotros acá no lo vamos a ayudar en las reformas que usted busca. Esto es Camaño. Yo creo que de todas maneras ahí, Débora, tengo un matiz. No es que no vamos a ayudar en las reformas que la Argentina requiere, es discutamos las reformas, porque no es un cheque en blanco, sino, de lo contrario, se gobierna por DNU, no hay ley y ya está. Porque sí, acá se están modificando códigos, leyes, se está desregulando el sistema de salud, se está desregulando en buena forma y muy favorablemente el sistema de alquileres en la Argentina, derogando una ley. Entonces, algunas cosas pueden ser muy buenas y otras pueden ser malas. De todos modos, a efectos prácticos no cambia demasiado porque el DNU sigue vigente, necesita el rechazo de ambas cámaras. El trámite legislativo en diputados tiene otra modalidad que llevará mucho tiempo. Pero también, a ver, yo ahí le pongo dos matices. Yo entiendo que la vehemencia y la manera confrontativa del gobierno no es bien vista por un sector muy amplio de la política y quizá por un sector de la sociedad también, pero hoy las caras que yo vi me hicieron reflexionar mucho respecto de los que son responsables de la decadencia argentina. Son los que levantar la mano, bueno, es un poco anacrónico porque se vota electrónico, los que levantaron la manito hoy para decirle no al DNU de Milei, son responsables de la decadencia de este país. Lo que dice Paulino Rodríguez naturalmente es así, efectivamente, se puede discutir, de eso se trata la democracia. También es cierto, como dice Débora, que hasta ahora el Congreso no le dio una sola herramienta a Milei para gobernar. Bueno, hoy le votaron leyes, ¿no? Las que había pedido. Pero, lavado de activos, por caso. Tenés razón, es verdad. El viaje, la verdad, me refiero a lo central, un viaje. Perdón, no, me refiero a lo central del gobierno, de la administración de Javier Milei. Está muy bien la corrección. Me refiero a lo central de la administración de Javier Milei, con lo cual llama la atención. Ojo, porque acá también se puede estar hipotecando la oposición. No sea cosa que a Milei le vaya bien, atención con esto, no sea cosa que Milei baje la inflación, no sea cosa que hacia fin de año empiece a recuperarse la actividad económica y los argentinos nos demos cuenta, y esto no es una apología de Milei ni mucho menos, no sea cosa que los argentinos nos demos cuenta de que administrando la cosa pública mejor, la economía empieza a crecer de manera sostenida. Digo, esto es un peligro también para la oposición. Una cuestión importante. Hablábamos ayer, ¿cuándo se va a levantar el cepo cambiario? Bueno, una de las respuestas a eso, el cepo cambiario es muy malo para la economía, no solo para usted, es malo para todos el cepo cambiario. Depende de eso
depende de cuándo se levante el cepo cambiario y muchísimas otras cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo, de cosas como las que ocurrieron hoy en el Senado. Y déjame ir, porque si no, voy en contra de mi propia personalidad. Me gusta ir un poco en contra de la corriente. El Senado le bochó el DNU a Milei, pero el DNU está perfectamente vigente. Sí, y atención con esto. Salvo los puntos que con cautelares están frenados. Sí, bueno, eso pero por la parte justicia. laboral, por ejemplo. Ahora, y en diputados el cantar va a ser muy distinto, De hecho, perdón, hoy ha habido un fallo de la Cámara de San Martín que invalida las sociedades. Confirma el fallo de primera instancia que había dictado el juez y termina confirmando que siguen suspendidas la SAD, la creación de la SAD, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Es una decisión cautelar. No es sobre el fondo de la cuestión. De todos modos, a ver, el vínculo con Victoria Villarroel claramente está resquebrajado, difícil vuelva atrás. Pero me parece que entendieron desde el punto de vista de la estrategia política que el apoyo popular que todavía sostiene el presidente Milei, aún con el ajuste y la situación difícil que está atravesando la Argentina, se sostiene también con cierto nivel de expectativa. Ahora, la pelea interna no contribuye. Mucho más inteligente es, y más realista además, mucho más realista, es confrontar con el sector de la política que hoy, sin ningún desparpajo, le dijo, señor Milei, mire, usted presidente, gobierna de otra manera, porque acá por el Senado no va a pasar. Ahora, cuando tuvieron que ser pragmáticos, lo fueron. Por ejemplo, en la sesión especial convocada ayer por la oposición en la Cámara de Diputados, había 11 diputados nacionales radicales dispuestos a bajar. La mayoría era devolución, la mayoría tenía que ver con Martín Lustó. Martín Lustó y Emiliano Jacobiti, es decir, universidades. ¿Qué terminó pasando? Aumentaron hubo fondos. 70% los fondos para la administración de las universidades. ¿Qué pasó en diputados? No bajaron al recinto. Fin de discusión. Con lo cual, digamos, para algunas cosas la política sirve y para otras no. Exactamente. Ahora, dicho sea de paso, yo creo que lo de Villarroel de hoy, en línea con lo que decía Débora, es una defensa de Villarroel a esto que planteaba antes, que es la idea de no es a cualquier precio ni a cualquier costo, porque los argentinos frente al 54 de Cristina también se opusieron. Exactamente. También se opusieron pese a las mayorías circunstanciales a determinadas cuestiones. Por caso, una reforma judicial. Y el gobierno de aquel entonces decía, no me dejan gobernar, no quieren cambiar, no quieren hacer lo que es necesario, indispensable para hacer. Sí, pero el 54% de Cristina, que además era un 54% todo de ella, porque no era balotaje, tenía unas mayorías legislativas que son incomparables con la situación de debilidad institucional que tiene Milei. Milei tiene 7 senadores y 37 diputados. Pero él lo sabía, Débora. Él lo sabía. Yo creo que él debe conducir el proceso a partir del punto de partida que tiene. Todo el mundo sabía que tenía. Si no, uno tendría que pensar que está tratando de victimizarse todo el tiempo para capitalizar el enojo de la sociedad, que es muy válido, con sectores que cree y le endilga parte del fracaso, que en eso creo que ha sido implacable la elección, porque fue un voto lógico, por cambio, no por continuidad. Desechó a Massa y desechó al kirchnerismo, y el peronismo está replegando su poder como nunca antes en la historia, con solo algunas pocas gobernaciones, menos de 10, nunca había tenido ese nivel de gobernaciones en la historia moderna de los últimos 40 años, y por primera vez dejando de lado las mayorías en el Senado, que hasta aquí obstaculizaron con el derecho a veto la posibilidad de todos los gobiernos de reformar capítulos importantes de la legislación argentina, como el capítulo laboral. Ahora, dicho esto, después está la idea de ¿a quién estamos juzgando? ¿Al pasado que ya se votó en contra? ¿O estamos juzgando la pericia o impericia, la mala praxis o buena praxis, la habilidad o la inhabilidad de llevar adelante esas reformas con las cuales la mayoría de los argentinos están de acuerdo? Bueno, quizás se siente más cómodo así. Vos fíjate que el presidente tuiteó recién que estaba en riesgo el Pacto de Mayo, ¿no? Sí. Respecto de esta vocación que tiene o no de avanzar en algún nivel de acuerdo de consenso. Hoy, mira, entrevisté más temprano a Luis Juez. A mí me pareció muy sensato. Dice, miren, yo no soy un senador de la Libertad Avanza. Claramente no lo soy. Lo que hizo Victoria Villarroel estaba perfectamente ajustado y reglamentariamente correcto. No le podemos pedir a Victoria Villarroel que haga lo que hizo Cristina Kirchner, que fue clausurar el Senado, hacer bueno, tirar de la cuerda institucional a punto tal de dividir ficticiamente el bloque para que justamente juez no integre el Consejo de la Magistratura, y después lo tenés que escuchar a Mayans hablando de institucionalidad. Pero juez no integra hoy. Bueno. Porque falló la justicia, funcionó la República. Lo que ficticiamente se armó duró poquito. Está bien, yo entiendo que también funcionó la República. Y Villarroel ya tiene una causa pendiente. Ya Villarroel tiene una denuncia en su contra.
por el reglamento, por el lo de reglamento. diciembre. Sí, pero en Casa Rosada dicen algo totalmente Pero no distinto, importa lo que dice en Casa No, sí, sí, Rosada, sí, importa lo que es. No, si es no, pero antes, está bien, si es no, Pero está bien, importa, importa. Nadie Importa sabe porque realmente es lo la... que es en realidad. O sea, en Casa Rosada lo que dicen, y esto es información, va mucho Sí, más allá de sí, mi opinión, dice, si lo tenías que postergar, Villarroel, 15 veces, lo hubiese postergado el tratamiento 15 veces. Lo que necesitaba orgánicamente la libertad de Avanza era que lo que ocurrió hoy no pasara. Lo que pasa Villarroel no lo pudo es evitar. que hubo un intento y para postergarlo, he dicho, se rechazó porque había pasado por labor parlamentaria y porque había estado incluido en el temario. Por lo tanto, no había margen. Después de lo que había hecho Villarroel ya el día martes, como contamos con Lourdes. También es cierto que en ya el había avisado, capítulo, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que digo. Y que habían pasado más de 10 días Sí, y sí, reglamentariamente un grupo de más de 5 senadores le había pedido que convoque a la Exactamente. sesión y no había margen para hacer No otra tuvo cosa. que hacer. Ahora, perdón, con este punto. Hoy hubo 2 declaraciones. Vos citaste a Luis Juez. Sí. Escuchemos la defensa que hace Luis Juez. Tenés ese corte porque Luis Juez, en su defensa, da todos los argumentos de por qué el decreto debería eventualmente, en el espíritu republicano, que parece que es relativo, depende quién pida las cosas o quién las deje de pedir, debería cundir. ¿Podemos mirar a Luis Juez? Después compartimos a Victoria Villarroel. Pero Luis Juez, mirá. Alberdi nos exige allá desde la nube, no permitan que violen la Constitución, hay que arremeter contra el DNU. Que es una herramienta. Yo no voy a discutir, señora Presidente, porque ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad. Para eso la Constitución dice que es la Corte, no somos nosotros. Por supuesto que he dicho que este es un manual de buenas intenciones, con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa. Por supuesto que es así, pero ¿qué estamos pidiéndole a una gente que nunca hizo política de que vengan con un plexo legal de intachable reputación? No, está bien, está mal hecho, sí, lo discutiremos. Bueno, ahí le pega a los dos. Parte Le pega a relevo de Lustó, prueba. porque Lustó Sí, hizo parte de su correcto. argumentación hablando de la inconstitucionalidad y ahí el juez dice, bueno, señores, no somos nosotros los que Correcto. tenemos que definir eso. Muy Y cierto. al mismo tiempo, bueno, habla de la inexperiencia y la libertad de avance. Incluso cuando hoy Que presentó... estaba mal redactado, mal hecho. No, incluso el jefe de bloque... Atauch, ¿cómo se llama? Atauche, sí. Atauche. Cuando hace la Eugenio. moción para pedir eventualmente si se puede posponer o postergar, se equivoca. Lo tiene que corregir el propio Mayans respecto del modo en el que tenía que pedir la votación para la postergación. Ahí claramente obtuvieron 41 votos en contra, digamos, de Correcto. postergarlo y ya estaba cantado y cocinado, por eso fue bastante rápido que el Que le DNU no iban tenía a- destino, ¿no? Sí, después viene la alocución de Villarroel, que sube un video, cosa no habitual. Sí. Con, a mi gusto, un descargo que tenía un único destinatario, que es Javier Milei. Después de todo lo que había dejado trascender Milei, intentó aplacar los ánimos Manuel Adorni esta mañana. La reunión de gabinete no la hizo Milei, de manera intempestiva la levantó. Debía haber ocurrido más temprano. El horno no estaba para bollos, eventualmente. Y esto dice Villarroel. Yo prestaría atención. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Todo por Argentina Sí. y no hay progreso sin libertad. ¿A quién le habla? Bueno, yo creo que también le habla a Milei, por supuesto, para intentar recomponer. Vos lo dijiste vos anoche que había tenido una conversación en Sí. muy alto tono, Sí, porque con yo no lo tengo Guillermo confirmado Franco. con Guillermo Franco. ¿Esto fue efectivamente así? Sí, sucedió porque ayer. viste que esa información estaba circulando y está confirmado que se 3 miembros hablaron en muy duros términos. testigos de esa conversación, que fue telefónica, me lo ratificaron en el día de hoy. Bueno, después, claro, Donde Villarroel le endilga que no le envió instrumentos para dilatar el tratamiento. Claro. Por ejemplo, que los ministros vayan a dar explicaciones, como le habían citado en la comisión bicameral Sí. que revisa los DNU. Bueno, viste que hoy Adorni intentó decir, no, con Villarroel está todo bien, pero No. claro, el problema es que
lo expusieron ellos, el conflicto, con el comunicado. Yo Porque creo que nosotros habíamos repasado un fragmento del comunicado anoche en el que ellos decían, bueno, esta idea de quien se corta solo, creo que era... Inconsulta. Inconsulta, ahí está. Palabra. Y después dicen victoria abajo. Pero la oposición no tiene que consultarle a Milei ni al Ejecutivo. Entonces, la única que hizo algo inconsulto, ¿quién era? Villarroel. De modo que el comunicado dejó expuesta la Yo creo que fricción sí. que hoy Yo creo que hay dos intentaron disimular. particularidades de la cabeza de Milei y del equipo de gestión que él mismo diseñó que se notan en esta forma que tenemos política en la Argentina ahora, en este momento. Primero, que la prioridad para él en la conducción es la economía, en segundo lugar la seguridad y el resto vamos viendo. Milei considera que a él lo van a evaluar por la economía. Yo pienso lo mismo, a todos los gobiernos lo terminan evaluando primero por la economía. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que le molesta mucho, le fastidia muchísimo hacer política. No le gusta a Milei hacer política y quienes deberían hacer política no lo están haciendo correctamente. Te diría, a favor de Milei es que efectivamente él percibe muy bien hacia dónde la sociedad le está pidiendo la respuesta. Es el primer economista como presidente y al mismo tiempo pedía orden en la calle. Y eligió a alguien que tenía los recursos y que conocía la botonera, como pocos, Patricia Bullrich, y que además tiene una implacable vocación de justamente hacer lo que ella decía casi en tono de campaña, hacer lo que hay que hacer. Con lo cual, efectivamente, allí tiene una hoja de ruta muy favorable en términos de que la gente en expectativas, como bien marcaba Débora, tiene un respaldo mayoritario. No hay encuesta hoy en la Argentina que muestre que Milei perforó el 40% de adhesión, en la mayoría de las provincias está en torno al 50%. Dicho sea esto, de paso, después viene el otro aspecto, que es el que acabas de decir. También es cierto que Milei, su estilo hace que no entienda ni comprenda la confrontación. Él no entiende que le digan que no. Y eso lo va a tener que matizar en política. El que le dice que no a Milei es traidor. Bueno, Claro. pero no puede ser todo. Mira, yo te voy a mostrar dos tuits de Agustín Romo. ¿Tenés los tuits de Agustín Romo? Agustín Romo es un dirigente de la Libertad Avanza, de la provincia de Buenos Aires, legislador de la provincia de Buenos Aires, un hombre muy importante, que ha sido uno de las espadas como, qué sé yo, Ramiro Marra en la campaña. A eso voy. Fíjense lo que le dice a Lustó hoy. Tiene relevancia porque es diputado provincial. Votás en contra porque sos un zurdo inmoral que no le da vergüenza, sacamos eso, a la mujer embarazada de otro hombre. Haciendo alusión a algún caso. Vergüenza. Bueno, esta bajeza es Diputado provincial. repudiable. Pero En octubre del año pasado decía algo sobre el hoy principal aliado de Milei, que es José Luis Esper, que además volvió a abrazarse a la Fuerza de la Libertad. ¿Querés leer lo que decía Agustín Romo de Esper en octubre? Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él, seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante y quedó para siempre como un esclavo de Massa y Larreta. Esto es hace 4 meses. Bueno, igual, Paulino, el archivo lo resisten pocos en la Argentina. No está bien, pero estoy marcando una conducta. El primer tuit es además repudiable por el nivel de bajeza personal con el que se mete, ¿no? Definitivamente. No tengo nada con Agustín Romo, me cae bien. Son cosas, digo, en este nivel, la Argentina yo creo que no va a sacar la construcción de consenso que requiera. Y Romo lo sabe muy bien porque los diputados provinciales que pusieron y senadores provinciales que pusieron, hoy representan a Sergio Massa y no a la Libertad Avanza. ¿Por qué representan a Massa y no a la Libertad Avanza? Porque la financiación surgió de ahí. ¿Cuántos consejos deliberantes se dividió el bloque de la Libertad Avanza? En todos. Del En conurbano. todos del conurbano. No hay ninguno que tenga la unidad. Creo que sí. Hurlingham es el único que está unido. Que mantiene la unidad. Bueno, esto está hablando de una debilidad en la construcción. Vos no podés renegar de eso. Ahí hay un mea culpa que hacer en todo caso. Que vos no hayas tenido candidatos a senadores en 2 provincias que te hubieran dado al menos 3 senadores nacionales adicionales, como Misiones y Santa Cruz. No hay otro culpable que no sea el que armó una estrategia que le imposibilitó esos lugares. En La Rioja tuvieron que levantar la lista de diputados nacionales. No, en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, perdón. Y los 4 diputados que entraron fueron los 4 por el partido de Zamora. Sí, de todos modos yo, mira, tiendo a pensar que Milei está leyendo, evidentemente mejor que muchos de los que hacemos análisis político, No hay la duda de realidad, eso, porque él llegó a la presidencia con este discurso. Correcto. Él obtuvo el apoyo popular mayoritario con este nivel de confrontación con un sector de la dirigencia política que
que claramente fracasó. Los indicadores de la Argentina son deplorables en todo, en materia social, educativa, económica, cultural, de salud, todo. Entonces, muchos de los senadores que están ahí, muchos de los diputados que están ahí, la sociedad que apoyó a Milei en la votación a presidente, que hoy todavía lo respalda, está viendo que eso es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, este nivel de confrontación que Milei expresa permanentemente con este sector de la política, yo creo que todavía le es muy redituable, claro, y quizá le sea redituable por mucho tiempo. Ahí dijiste una palabra clave para mí, clave total, todavía. Es decir, sí, el voto popular no te da el voto para siempre y listo, no tenés que rendir cuentas nunca más. A ver, políticos importantes que hayan tenido mucho apoyo popular. El ejemplo más extremo fue Cristina Fernández de Kirchner. Te voy a dar otro peor. Te voy a dar otro peor. Y después de que murió Alberto Fernández. Alberto Fernández en la pandemia. Popularidad del 70%. De asumir, tenía una popularidad enorme. ¿Y dónde está hoy la popularidad de Alberto Fernández? No se puede presentar a ningún cargo que sea por elección. Con lo cual va a tener que pensar un poquitito más en el mediano plazo. Yo no, Milei, no quiero hacer psicologistería de ninguna manera. Ahora, cualquiera que haya hablado alguna vez con Milei sabe que se siente cómodo diciendo lo que piensa, todo lo que piensa y no siendo muy flexible con respecto a otras ideas. Sí. Eso es lo que está haciendo. Podemos compartir la placa porque se habló mucho del radicalismo y cómo votó el radicalismo. Primero que el radicalismo, salvo Lustó, quería posponer el debate, o sea que acompañó a La Libertad Avanza en esa idea, pero no juntaron el número. Dicho esto, hubo una abstención, Maximiliano Abad, que se suma a otras 3 abstenciones, entre ellas Alejandra Vigo, la mujer de Schiaretti. O sea, no querían participar de esta discusión porque entendían que esta discusión debía darse más adelante o porque no había que rechazarle el DNU, pese a que estaban en desacuerdo con muchos de los aspectos. Edith Terenzi, Pablo Blanco de Tierra del Fuego y Martín Lustó, presidente del partido además. Estos son los que no acompañaron, si vos querés. Uno con la presidencia habló, los otros 3 directamente votaron en contra. Pablo Blanco es el que había dicho que nunca lo iba a acompañar, es el senador de Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical. Yo creo que acá la interna hace que crujan las estructuras partidarias y el rediseño político, el reseteo que implica Milei en la presidencia y esta idea de trazar una línea, los buenos para acá y los malos para allá, hace que también se discuta dentro del radicalismo, en el PRO en menor medida, la mayoría está acompañando el proceso. Eso es bueno y en el peronismo. Eso es malo para la Argentina y para la institucionalidad y bueno para Milei. O sea, este nivel de fragmentación y de atomización política, bueno, claramente le es funcional. Sí. Pero bueno, yo creo que el radicalismo, si va a la discusión a diputados, también va a tener una fractura. Bueno, los 144 votos de la primera vez que salió a favor la votación en general de la ley base, ¿fue Manes el único o me equivoco? Manes Giordano. No, Giordano. El otro legislador Giordano, que es el de La Plata. Bueno, pero ya no está en el radicalismo. Juliano, perdón. Juliano. Una clara minoría, ¿no? Juliano. Yo creo que ahora serían 5. Ayer lo mismo. Y de evolución podrían sumarse más a la negativa. Ayer bajaron, que no hubo quórum igualmente. ¿Cuántos radicales? 5. 4. 4. Bueno. De todas maneras, hoy, si esto fuera hoy a diputados, lo aprueban. Hoy no llegan a 120 para oponerse. Pero no tiene que hacer muchas cosas, porque cuidado, digamos, el cordobesismo no acompañaría derogar el DNU. Hay que sacarle el celular a Milei por un par de días. Sí. No creo que Randazzo acompañe la derogación del DNU. Entiendo que Pichetto estaría presidente o quizás se abstenga. Entiendo que Monzó, Massot y otros sí estarían en desacuerdo con dejarlo vigente. O sea, también habría divisiones en Hacemos por Córdoba. Hay que ver cómo votan los 2 de Chubut, los 2 de Santa Cruz, perdón. Porque los 2 senadores, todos los 3 senadores de Santa Cruz votaron en contra en el Senado. Claro, es que venían del kirchnerismo. Correcto. Sí. Porque claro, Claudio Vidal llega, que había sido además parte del kirchnerismo, llega en una coalición, digamos, con un sector de Juntos por el Cambio, pero los senadores... Pero claro. Es petrolero. Bueno, está bien. Pero de vuelta, ahí cambió, ahí el kirchnerismo perdió, ahí los intendentes que pugnaban por suceder a Alicia Kirchner no pudieron y Alicia Kirchner entró por la minoría. Sí. Si Milei hubiera tenido candidato a senadora, Alicia Kirchner no hubiera sido senadora. Claro. Entonces, también hay que marcar acá cómo fue la génesis de todo este proceso para comprenderlo. Y yo creo que no ha sido implacable, ni ha sido todo lo exitoso que algunos ven en la política. Fue extraordinariamente exitoso electoralmente. Eso no hay duda y es disruptivo. Lo que digo que después cuando vos tenés que dar respuesta, tenés que laudar con lo que tenés. Igual, Paulino, déjame agregarte algo. Los 3 DNU que fueron invalidados en el año 2020
eran de 2015, 2017, 2018. Alguien me remarca, ¿de quién estaba en el gobierno en ese momento? Mauricio Macri. Al peronismo nunca le vetaron un DNU. Bueno. Al peronismo. Nunca. No. Porque tenía mayoría en el Senado. Sí. Esa mayoría implacable que, bueno, que ¿por qué hoy controla cayó. Los no peronistas... ¿Por qué se habla tanto del control de la justicia, de la colonización de la justicia? Porque la mayoría en el Senado es la que siempre le permitió al peronismo terciar en el nombramiento de los jueces. Sí, hay un dato importante acá que vale la pena destacar. Los senadores no llegan al lugar que llegan porque robaron el lugar, sino por el voto popular también, con lo cual es la conformación de poder que te da la selección. Y además, como dijimos acá, tampoco que vos tengas acuerdo con los gobernadores hace que tus senadores respondan del mismo modo, porque el acuerdo con Jorge Macri no hace que Lustó cambie el voto, o el acuerdo que tengas con Figueroa, que dicho sea de paso, el gobernador de Neuquén hoy estuvo con Pose y estuvo también con Guillermo Franco. Lucila Krexler, que está muy cercana a Figueroa, pero que no es senadora de Figueroa, que entró por Juntos por el Cambio, que viene del movimiento popular neuquino, con historia personal además muy fuerte en ese sector de la política, votó en contra, pero siempre venía advirtiendo que este decreto era inconstitucional o que entendía que por lo pronto no estaba bien planteado y que había que discutir abiertamente. O sea, yo creo que acá unificaron al que tenía matices con el que tenía un rechazo total. Y eso fue la conformación de 42 voluntades. Esta es la imagen de Figueroa. Provincia, la de Neuquén, que está discutiendo una ley en la provincia, para cobrar un canon por el uso del agua a las hidroeléctricas. Las empresas que operan las represas que están sobre las aguas del río Limay y Neuquén quieren que paguen a la provincia, lo cual le permitiría recaudar entre 10.000 y 15.000 millones de pesos. Tal vez algo de esto estuvieron hablando. No lo sé, porque las provincias también están creando tributos, están defendiéndose y dicen, ustedes me sacan, yo tengo que actuar. En provincia de Buenos Aires empieza la rebelión. El 11 de marzo se juntaron en Salto y los organismos que agrupan a los sectores agropecuarios directamente ya empiezan a plantear una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y además la recaudación bajó el 12%, más allá de los tributos especiales que cobró el propio Axel Kicillof como adelanto, así todo 12%. O sea, el anticipo que le pidió a las empresas, etcétera, que le pagaron más de 150.000 millones de pesos, y con un ARBA que más que duplicó el costo, se aumentó a 200%, exactamente. Y a veces. Así todo terminó abajo la recaudación. Sí. Hoy la provincia firmó, hablando de eso, me hiciste acordar, la suba en el aumento de la luz. La suba en el aumento de la luz para el interior de la provincia de Buenos Aires.